Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, la preocupación que tenían todos los bolivianos respecto de las colas que veíamos en los seguros sociales en las últimas semanas fue una preocupación también de nuestra presidenta Yanine Áñez, quien nos encomendó ver una alternativa de solución para ello. A raíz de eso se presentó al gabinete la semana pasada un decreto supremo que agiliza los trámites de bajas y de altas ante los seguros sociales. Sirve a partir de ahora no solo las pruebas PCR, sino también las pruebas rápidas. Esas pruebas rápidas deben ser puestas en conocimiento ya no de la caja, sino directamente de la unidad de recursos humanos, de la institución, de la empresa donde uno trabaja, y es la unidad de recursos humanos la que debe gestionar ya la baja para que el trabajador pueda gozar de ello, de tal forma de que evitemos tener la cantidad de personas que teníamos haciendo cola, delicadas de salud, pero además poniendo en riesgo al resto de las personas. Todo este procedimiento está detallado en el decreto supremo que ya es de conocimiento de todos los entes gestores. Es un decreto excepcional dure la pandemia, esto ha de proceder de esa manera. La ampliación también, ya no se tiene que hacer el trámite cada 5, cada 7 días, la baja inicial es de 14, si hay que extender esa baja por otro tiempo similar, hay que hacer el mismo procedimiento que el que señalaba hace unos minutos. Entonces es un decreto supremo que está orientado a resolver un tema concreto de la ciudadanía que realmente estaba causando preocupación. Eso ya está en vigencia, ya está publicado, tienen 3 días las cajas, los seguros sociales para habilitar una plataforma digital donde las unidades de recursos humanos puedan hacer llegar estas solicitudes de tal forma de que tampoco esto sea presencial. Entonces uno debe hacerse sus pruebas, repito, rápidas o PCRs en los laboratorios autorizados si son privados o en el laboratorio de la caja indistintamente a la cual uno corresponde. Además, y en otro tema, se está evaluando, analizando la posibilidad de implementar tal vez algunas otras pruebas moleculares alternativas. Hoy día hemos tenido un encuentro justo con el ministro de Defensa, que también cumple interinamente las funciones de ministro de Salud, con el rector de la Universidad Mayor de San Simón, quien nos ha explicado que se está desarrollando, terminando de definir un nuevo procedimiento, un nuevo proceso de pruebas moleculares que serían mucho más ágiles que las PCR tiempo real que actualmente tenemos y que además serían mucho menos onerosas, es decir, más baratas en su implementación. Bueno, lo que se ha quedado es que terminen de desarrollar este proceso, que no falta nada por lo que nos dicen, y se tramitarán y agilizarán en todo caso en el Ministerio las valoraciones técnicas para su aprobación. Si todo esto sale en orden, si todo está conforme disponen las características técnicas, ya podríamos tener esto a la brevedad posible, abaratando costos y abarcando además de manera masiva con las pruebas, que es lo que está necesitando el país. Así que esperemos que termine San Simón, esperemos que evalúe el Ministerio de Salud, que ojalá en los próximos días nos den buenas noticias, pero la cosa va en buen camino. Muchísimas gracias, el ministro de Trabajo Oscar Mercado, en referencia a 2 temas importantes. Hoy se reunió la sala situacional con la presencia además del ministro de Defensa, además ministro de Salud interino. Se le ha hecho, o más bien se ha realizado, una evaluación de lo que es la cuarentena mixta en Cochabamba. Recordemos que es una medida que se ha implementado tras haber culminado la cuarentena rígida a la que había regresado Cochabamba. Estamos aguardando entonces la presencia del ministro de Defensa para ver precisamente la evaluación que se ha realizado en la sala situacional. Vamos a conversar con el ministro de Defensa, Fernando López. Ministro, estamos en vivo para Bolivia TV. Buenas tardes. ¿Cuál es la evaluación que se ha realizado de la cuarentena en Cochabamba? Bueno, muy buenas tardes a todo Bolivia. Vengan, por favor. Venga, mi coronel, mi general. Debo decirles, ¿dónde está el doctor Mamani? Venga, doctor. Muy buenas tardes al pueblo cochabambino. Me toca visitar Cochabamba para ver el trabajo de la sala situacional. Se ha avanzado bastante, casi el 38%, 35 a 38% de la ciudad. Son casi 140.000 personas atendidas en el rastrillaje. Creo que se ha logrado bajar primero la tensión social, porque ven que se están acercando a sus casas con medicamentos. El doctor Mamani esta noche va a dar las estadísticas de cuál es el resultado científico de los rastrillajes. Tendríamos que haber bajado la cantidad de decesos.
y tendríamos que haber controlado la curva de alguna manera. Eso es lo que me informan de manera genérica, pero prefiero que el doctor Mamani técnicamente lo diga con números muy claros cuáles son los resultados del rastrillaje. Desde ya son muy buenos los resultados. Lo que estamos necesitando, y lo voy a hacer absolutamente público, triplicar la cantidad de voluntarios para las brigadas. No nos alcanza con lo que tenemos. Es demasiado el tiempo que hemos tardado a hacer el 35%, 3 semanas para el 35%, lo encuentro tremendamente eficiente, pero lento. Además, se ha establecido en estas salas de situación que casi en paralelo vamos a hacer lo propio con Sacaba, con Quillacollo y con todos los gobiernos municipales que estén alrededor del cercado. No tiene sentido controlar cercado y de pronto que la gente del interior esté llegando a la ciudad también con el COVID. Por lo tanto, se ha fijado el objetivo, primero, de triplicar o quintuplicar la cantidad de brigadistas, pedirle al pueblo cochabambino que en esta cuarentena dinámica, cuando se determine una zona para el rastrillaje, esa zona va a tener que ser microencapsulada, no hay otra opción. Nadie sale, nadie entra de esa zona por lo menos por un día para que los brigadistas puedan tocar las puertas, porque no tiene sentido también hacer sendos rastrillajes cuando la cuarentena es dinámica y uno va a las casas y la gente está trabajando. Por lo tanto, esos detalles se los va a pulir, se va a definir y se va a comunicar las áreas de dónde se va a hacer el rastrillaje. La clave de esos rastrillajes focalizados, como bien lo decía antes el doctor Mamani, es que tengamos la mayor cantidad de voluntarios. Personal de las Fuerzas Armadas van a apoyar, están permanentemente. Acá hay un grupo selecto de planificadores de la Escuela de Comando y Estado Mayor que van a permanecer apoyando a la sala situacional. Tenemos al personal de policía también expertos en planificación y apoyo. Por lo tanto, creo que estamos por muy buen camino, Cochabamba, los resultados lo dicen así, pero también otra cosa, no podemos bajar los brazos. En todas partes del mundo, incluida Europa, países de primer mundo, el rebrote ha hecho desastres. Largaron a una cuarentena dinámica, o como ellos llaman, fases dinámicas o de comercio, millones de nombres que le dan, y de pronto hay un rebrote que a veces es peor que la primera fase. Yo creo que este rastrillaje, que ha sido, por los números que se ven cuantitativos interesantes, cualitativamente lo diría el doctor Mamani en términos científicos, pero creo que ha sido así, se ha logrado, lo que veo que además se ha logrado bajar la tensión social en el pueblo cochabambino. Ese es un punto, y permítame con la venia este es un comité técnico donde no se inmiscuye y tratamos de no inmiscuir nada político, pero lastimosamente tengo que dar una declaración respecto a la ley de excepción promulgada o intentando promulgar por la ALP. Miren, la promulgación de la ley de estado de excepción por parte de la bancada masista de la Asamblea es un hecho grave. Limita el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que además coincide o coincidencia con los movimientos violentos que se están gestando en Cochabamba y en el Alto y en La Paz. En estos momentos, y quiero que entienda la Asamblea, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no están haciendo nada más que trabajar por la vida. No van a coartar el trabajo por la vida, como también no van a coartar que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional defiendan a los bolivianos de estos pocos inadaptados que están intentando hacer escándalos sociales sin razón alguna. Pero dentro del ámbito de la legalidad, hemos solicitado al Tribunal Constitucional que se declare la inconstitucionalidad de la ley y esperamos que se pronuncie pronto al respecto. Mientras ello no ocurra, esta ley no tiene ninguna validez. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estarán en las calles defendiendo la vida, pero también defendiendo la paz, que ese es su rol constitucional. Nos preocupa justamente que esta ley se haya promulgado o intente ser efectiva justo cuando desde el MAS promueven bloqueos, marchas y desmanes. No se están dando cuenta
que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, las Fuerzas del Orden, no van a descansar ni van a cesar en el cumplimiento de su deber que la Constitución política del Estado nos da. Que dicho sea de paso, esa ley de excepción atenta contra muchísimos artículos de la Constitución política del Estado. Los bolivianos, la gran mayoría... Bien, amigos, escuchábamos las palabras de autoridades del Estado. Recientemente ha concluido la sala situacional en Cochabamba, en la que se han anunciado importantes medidas. Por ejemplo, el ministro de Trabajo ha anunciado que ya se ha establecido un decreto supremo que agiliza